Salmo 12, y les pido que puestos en pie me acompañen en la lectura de todo el Salmo. Salmo 12, leamos desde el versículo 1 al versículo 8. A veces he pasado por alto la pequeña inscripción de arriba, no el título. En este Salmo mi Biblia tiene como título Oración pidiendo ayuda contra los malos. No sé qué título tenga su Biblia, pero no me refiero a eso. Eso no es inspirado, eso es parte de la edición. Pero cuando dice al músico principal, eso es parte de las Escrituras. Así que comencemos desde esa inscripción hasta el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Podemos sentarnos. Un autor llamado Patrick Henry nos cuenta que en algunos círculos cristianos en el oriente y en el occidente, o sea, algunos círculos de iglesias de estos extremos o de estas partes, este salmo solía cantarse por las noches. ¿Y por qué este salmo solía cantarse por las noches? Porque usaban la noche para simbolizar y sentir así de una forma más especial el tema del salmo. ¿Cuál es el tema del salmo? El tema del salmo es peligro, que se simboliza a través del concepto de obscuridad. El tema del salmo es dificultad, problemas, oposición, enemigos, sufrimiento. Ese es el tema del salmo. Y hacían bien estas iglesias cuando cantaban y recitaban este salmo todas las noches para recordarse que están en peligro. Pero no solo que están en peligro, sino que en el día del peligro tienen un refugio. Y de eso trata este salmo, hermanos. En el día de la angustia, en el día de la dificultad, en la noche oscura, iglesia, tienes un refugio. Y déjenme dividir esta exposición en estas dos sencillas partes. Noche oscura, refugio. Noche oscura, versículo 1 al versículo 4. Refugio, versículo 5 al versículo 8. Comencemos por ver en primer lugar entonces
la noche oscura. Dice el versículo 1, salva, oh Jehová, porque se han acabado los piadosos. David expresa por medio de este salmo una intensa angustia de su alma. Su alma no está en días de paz. Hay días de paz para el cristiano. Hubo días de paz para David, pero también en la vida cristiana hay días de inquietud, días de dolor, días de angustia. Y así estaba el rey David. Y si de hecho leemos los salmos con cuidado, muchos de estos salmos están así, con días de angustia. Pero ¿cuál era el problema particular de David? ¿Qué estaba experimentando David? ¿Qué tipo de problema lo hace decir, salva, oh Jehová? Bueno, debemos entender que David clama así porque hay una sociedad perversa. Hay una sociedad perversa. Dice, se han acabado los piadosos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que buscan a Jehová y quieren obedecerlo. Ya no hay más de eso entre nosotros. David no está diciendo que no hay ni uno más, pero está diciendo que la sociedad está gobernada más por hombres perversos que por hombres que quieren hacer la voluntad de Dios. David está viviendo en un día en donde los fieles, los que buscan a Dios, se han desvanecido. ¿Qué lenguaje? Dice, salva, salva, porque se acabaron, ya no hay más de los piadosos. ¿Y cómo sabemos esto? David nos dice que hay una evidencia clara de que ya no hay hombres que busquen a Dios. ¿Cuál es esa evidencia? La lengua. La lengua. Dice el versículo 2. ¿Cómo sabemos que se han acabado los piadosos, que han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres? Pues cada uno habla mentira con su prójimo. Hablan los labios lisonjeros. Aquellos que tienen doblez de corazón. Hermanos, podemos decir nosotros que tenemos otras evidencias que en nuestra sociedad se han acabado los piadosos. Y podríamos irnos a cosas extremas, como los problemas de inseguridad, de guerrilla prácticamente interna. Pero David va a un elemento mucho más básico. ¿Por qué David va a un elemento más básico? Escuchen esto. Si nosotros dijéramos, salva, oh Jehová, porque hay muchos asesinos, ¿cuántos serían identificados? Unos pocos, ¿no es cierto? Porque no toda la sociedad es así. Pero David dice, los labios lisonjeros, ¿quiénes están incluidos aquí? Los labios que hablan mentira, ¿quiénes están incluidos aquí? Cualquier hombre que no busca a Dios tiene como evidencia su lengua, su boca. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando un hombre no conoce a Dios, miren, cuando un hombre no conoce a Dios, se puede esconder entre la multitud aparentando que sí. Por ejemplo, el hombre se guarda de adulterar en su corazón, o físicamente. El hombre se guarda de no ser un ladrón por la vergüenza pública. Pero el hombre que habla mentira puede engañar a los demás y solo Dios sabe que está mintiendo. Por eso David va a la cuestión de la boca. ¿No es interesante que Isaías también va a la cuestión de la boca? Cuando dice, Señor, porque somos un pueblo de labios impuros y es en la boca donde el carbón viene y lo santifica. Porque una de las más claras evidencias de una sociedad que no busca a Dios es la lengua mentirosa. De hecho,
Esto debería ayudar a cualquiera que está aquí, que se dice cristiano, que no le importa vivir en mentira y hablar mentira y vivir con doblez de corazón, porque eso manifiesta que el temor de Dios no está en él. Y por eso David va a ese concepto. A los hombres que usan su lengua para mentir, que hablan lisonjas, que son una amenaza. Ahora, tenemos que ir más profundo a esto, porque estos hombres, versículo 4, lean conmigo, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor de nosotros? El punto es que David estaba sufriendo las mentiras, las calumnias y el doblez de corazón de los hombres, porque en última instancia estos hombres estaban intentando destruir su reino con su lengua. ¿Y cuál es el punto aquí? Que al destruir el reino de David con su lengua, lo que estos hombres estaban haciendo era destruir y afectar el reino de Dios. Hermanos, la sociedad de David era una sociedad lisonjera, mentirosa, con doblez de corazón, que en última instancia, consciente o inconscientemente, los hombres estaban atentando en contra del reino de Dios. Y nuestras circunstancias actuales no son distintas. De hecho, hermanos, este salmo es muy instructivo para nosotros, la iglesia del siglo XXI, porque este salmo se dio para la iglesia de David, para Jesús y para nosotros, porque vivimos en una sociedad en donde la mentira está gobernando. Y la mentira no se está quedando fuera, sino que en última instancia atenta contra el reino de Dios, contra la iglesia del Señor. Ahí afuera están los hombres diciendo mentiras, llamando al aborto bueno, llamando a la unión de parejas del mismo sexo bueno, llamando a la eutanasia bueno, llamando al alcoholismo bueno, llamando a la drogadicción bueno. Y la iglesia podría decir, o podríamos caer en el engaño, y eso no nos está afectando, podríamos pensar. Pero hermanos, entendamos, este no es el mundo de los hombres, este es el mundo de Dios. De manera que la mentira en última instancia se está levantando contra el reino del Señor. De manera que entendamos que este es nuestro clamor hoy. Salva. Jehová, salva a tu iglesia, protege a tu iglesia, porque se han acabado los piadosos. Porque han desaparecido los fieles. Porque habla mentira cada uno con su prójimo. Porque hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Porque han dicho, ¿quién prevalecerá contra nosotros? Así está el mundo allá afuera. Hemos cambiado las reglas, hemos dicho que el matrimonio no es así, hemos dicho que la vida no empieza aquí, hemos dicho que esto se hace así. ¿Y quién va a prevalecer contra nosotros? Y los poderosos, los grandes, han tomado control de esto. Y la iglesia en su carne, la iglesia en su fuerza, en su brazo, es débil para hacerles frente. No hemos de decir hoy, salva Jehová. Nosotros no podemos. Allí estaba David. Y dice, salva, tú intercede, tú mete tu mano en este mundo y obra. Porque yo no puedo. Hermanos, porque nosotros no podemos. No somos muchos grandes entre nosotros, ni muchos poderosos entre nosotros. Porque
la salvación vendrá de Jehová el Señor. Así se sentía el mismo Lutero cuando al presentar sus 95 tesis en la dieta de Worms, se le pregunta: ¿son estos tus escritos? Y él, por el temor, pide una noche para poder orar. Y tenemos registro de esa oración. Y él dice así en su oración: oh Dios, Dios todopoderoso y eterno, qué terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme. Y qué pequeña es mi fe en ti. Oh, la debilidad de la carne y el poder de Satanás. Se ha de despertar de cualquier fuerza de este mundo. Todo ha terminado. Se ha tocado la campana. Se ha dictado sentencia. Oh Dios, oh tú, Dios mío, ayúdame contra la sabiduría de este mundo. Hermanos, y la condición de la iglesia sigue siendo la misma y será la misma, porque el reino del Señor no es de este mundo. Porque si su reino fuera de este mundo, sus seguidores pelearían por él, pero evidencia de que su reino no es de este mundo es que lo entregaron. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué harán con los hijos? Esa es la noche oscura, la noche de prueba, la noche de tribulación, en donde las mentiras, la calumnia y el doblez de corazón nos alcanza y nos afecta, y afecta el reino de Dios. Iglesia, pero en el día que temo, yo en ti confío. En el día de la noche oscura, en el día de la tribulación, en el día de la angustia, tienes un refugio. ¿Quién es tu refugio? Veamos el versículo 5. Noten que el lenguaje o la persona que habla ya no es la misma de los versículos anteriores. Esto pasa muy frecuentemente en los salmos. Primero está hablando David, que representa a la iglesia, y en última instancia es la voz de Jesús, como vamos a ver en un momento. Pero ahora cambia. ¿Quién está hablando ahora? Jehová. Vean el versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. David ha clamado: salva. Jehová dice: me levantaré. Iglesia, no me quedaré inmóvil. No me quedaré quieto. Oh, amada iglesia, el día que vemos al pueblo de Dios sufrir, el día que vemos los fundamentos del reino de Dios siendo atacados, sus murallas siendo atacadas, sus torres siendo atacadas, recordemos esto, hermanos: Jehová se va a levantar y va a destruir a los perversos. Quiero aclarar algo. El Salmo es muy claro para decirnos que esto no quiere decir que necesariamente Dios nos va a librar de la dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Vean el versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. O sea, ¿qué está diciendo? Señor, tú vas a vengarte al final. En algún momento harás venganza. No vas a quitar mi sufrimiento, pero me vas a guardar en el camino. Ese es el punto
de la consolación o parte de la consolación del salmista. ¿En qué consiste su consolación? Saber que Jehová se va a levantar a juzgar a los perversos. Hermanos, los hombres que viven haciendo mal y que están atacando la iglesia del Señor tendrán que enfrentarse a Jehová. Y si tú eres hombre de lengua lisonjera o mujer de lengua lisonjera, de doblez de corazón, que dices con mi boca prevaleceré, ¿y quién es Jehová para que ponga leyes sobre ella? Tendrás que presentarte ante Jehová, porque de una o de otra manera tu boca, tus mentiras, tu doblez atenta contra su bendito reino. Y tendrás que enfrentar, así como Faraón, tarde o temprano enfrentó el juicio de Dios, así como Nabucodonosor lo hizo, así como Pilato lo hizo, y el mismo Judas que tuvo que enfrentarlo en el día de su muerte. Así todo hombre enfrentará a Jehová. Los ángeles preguntan: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo vas a resistir que tu pueblo perezca? Hermanos, nuestra consolación es que el Señor juzgará al final del día. Pero una segunda consolación hay: que si el Señor permite que suframos, nos guardará en el camino. ¿No lo leímos apenas? La iglesia será preservada para poder soportar el dolor. Abran sus Biblias en Isaías 43, por favor, hermanos. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Hermanos, es probable que el Señor te esté dejando pasar por dificultad. Y yo sé que varios hermanos aquí padecen dificultades ahora, las han pasado en el pasado y las podrán sufrir mañana. Porque el Señor no ha prometido que no vamos a pasar por ellas. Pero esta es tu consolación, es la consolación del salmista. Señor, no solo tú juzgarás, tú me guardarás en el trayecto. Tú me consolarás en el dolor. De hecho, déjenme parar aquí un momento. Pues antes de que siga aplicando esto a su iglesia, tengo que insistir que este texto aplica en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús vivió en una sociedad perversa y además en una sociedad que se oponía evidentemente a su reino, tanto que lo crucificaron. ¿No les dijo Pilato: he aquí vuestro rey? ¿Y qué gritaron? Crucifícale, crucifícale. Esas palabras estaban en la boca de nuestro Señor al ver una sociedad que con lisonja, con doblez de corazón como Judas, con mentiras, decían: vamos a lograr su crucifixión. ¿Y quién nos podrá detener? Pero nuestro Señor fue sostenido. Pero nuestro Señor fue sostenido y fortalecido en todo ello, para poder vivir en los sufrimientos que una sociedad maligna y perversa nos pueden provocar. Pero déjenme llegar a lo práctico. Pues este texto, hermanos, nos da un elemento preciso en cuanto a la consolación. ¿Cuál es el elemento preciso? Hermanos,
que es particularmente la palabra de Dios, nuestro consuelo en la tribulación. Regresen al Salmo 12, por favor. Salmo 12. Salmo 12. Vean conmigo el versículo 5. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo a los que por ellos suspiran. Escuchen versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Hermanos, en el día de la angustia, Jehová nos preservará, así como preservó a nuestro Señor Jesucristo en el día del dolor. Pero la forma particular en la que Él nos preservará en este camino. A ver, al final habrá el juicio, pero mientras en el camino podremos sufrir. ¿Cómo es que Dios va a guardar mi corazón? ¿Cómo es que Dios va a guardar mi consuelo en el trayecto? ¿Cómo es que Él me va a fortalecer, me va a animar, me va a guiar, me va a alentar? ¿Cómo? Creo que el contraste es por su palabra. Primero dice el salmista, la boca de esos me trae dolor, sus lisonjas me lastiman, su doblez de corazón me dañan, pero la palabra de Jehová es limpia, es pura, está refinada. Esta es mi consuelo. Tenemos otras herramientas en el camino: la oración, la comunión de los santos, el ayuno y otras formas que tenemos para fortalecernos. Pero el salmista aquí toca un medio particular por medio del cual nosotros somos consolados en el trayecto. Y esto es su bendita palabra. Sus palabras son limpias para consolar mi corazón. Querido hermano, déjame resumir aquí esto en unas cuantas palabras. David se está lamentando porque hay una sociedad que habla mentira, que en última instancia están intentando destruir el reino de Dios. Eso ha orado Cristo. Señor, salva, porque se han acabado los piadosos y los hombres están en contra de tu reino. Pero nuestro Señor Jesucristo, después, es consolado con esta palabra: me levantaré a juzgar, me levantaré a destruir. Pero en el trayecto, ¿qué es lo que te puede mantener en pie mientras sufres, hermano? ¿Qué es? Su palabra, que es pura, que consuela tu alma. No por nada el profeta Isaías, que ya no vamos a revisar algunos textos que traía para esto, pero no por nada el profeta Isaías nos revela de Jesucristo, que era uno que se iba a consolar y gozar en la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, el Isaías 55: mi oído estará atento a tu palabra. Por eso podemos decir que cuando Josué dice, el libro de la ley no se deberá apartar de tu boca. Por eso el Salmo 1 empieza diciendo, bienaventurado el hombre que no estuvo en consejo de malos, etcétera, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nuestro Señor Jesucristo no solo era consolado al saber que Dios juzgaría a los hombres, sino que su palabra era la medicina, era el agua que lo rejuvenecía, hablando espiritualmente, era el alimento que lo fortalecía, era la medicina que lo curaba, era la palmada que lo alentaba. La palabra
Dios estaba en su boca y en su mente, día y noche, porque es cierto, como verdadero Dios de verdadero Dios, nuestro Señor nunca aprendió nada en cuanto a qué es Dios, nunca tuvo que memorizar nada, es Dios omnisciente. Pero en cuanto a que es verdaderamente hombre, fue sostenido por la palabra de Dios, la cual nos revela el salmista que Él es aquel que la bebía de día y de noche. Será como árbol plantada junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Queridos hermanos, en el día de la angustia tienes un refugio. Tu refugio es Jehová, que a través de su palabra, te sostiene. A ver, yo podría decir hoy, tu refugio es Jehová, y tú quedarte en la mente diciendo, sí, ¿y cómo? Bueno, eso es lo que estoy respondiendo ahora. ¿Cómo es Jehová tu refugio? ¿Cómo es que realmente inyecta tu corazón? ¿Cómo es que realmente te levanta? ¿Cómo es que realmente ocurre eso? Hermano, y esto es muy práctico para tu alma. Lo hace por su palabra. Por su palabra te guardará en esta generación perversa, en esta generación que está cercada de malos. Por su palabra. Por ejemplo, ¿qué quiere decir su palabra? En primer lugar, por el contenido de su palabra. Tu corazón es sostenido y alentado por el contenido, porque muchas palabras bellas se dicen aquí para tu alma, empezando sobre todo con el santo evangelio de Dios. Me acuerdo de ese himno antiguo, que no sé por qué no cantamos aquí, pero deberíamos cantar, que dice, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Dice que son palabras que alientan su corazón en el día de la angustia. Hermano, en el día que estás angustiado, voltea a su palabra. Voltea a su contenido. Voltea a escuchar la palabra de Dios en el evangelio que te dice que Él envió a su Hijo por tus pecados, que Él colgó a su Hijo por tus pecados, que tus pecados han sido perdonados, que te espera vida eterna. Sé consolado por su contenido. Sé consolado por sus promesas. En el día de la angustia, sé advertido por sus amenazas. Sé alentado, hermano, por la verdad que Dios pone delante de nosotros. Porque Él te dio su palabra para consolar tu corazón. Pero en segundo lugar, ¿por qué la palabra de Dios nos consuela? Porque Dios se hace realmente presente por su palabra. Y esto es algo que hemos perdido tanto. Hermanos, Dios ha decidido usar su palabra como un vínculo por medio del cual el cielo y la tierra se encuentran. Nuestro naturalismo, nuestro materialismo filosófico nos estorban para entender esto. Pero tan real como Dios estaba presente a través de ciertas formas y maneras en Israel, tan real Él se hace presente en su palabra. Hermanos, creo en el Espíritu Santo, que por medio de su palabra
al venirla nosotros a meditar, al disponer nuestro corazón a contemplarla, Él se hace presente. Es cierto, hermanos, no somos una iglesia carismática o pentecostal, pero no quiere decir que no creemos en la vida espiritual o en el Espíritu Santo. La vida espiritual es real. Dios se hace realmente presente entre nosotros por su palabra. Hermanos, seamos instruidos en esto, porque su palabra es tanto hablada como ejemplificada. Y hoy en la Santa Cena, su palabra visible nos debería consolar. He dado mi cuerpo por ti, he dado mi sangre por ti. Pero no solo esto nos predica, sino que Dios está realmente presente con nosotros. Por eso la palabra que usamos de sacramento, no simplemente porque nos gusta usar palabras antiguas y ya, es porque la palabra sacramento transmite el misterio de la Santa Cena, que es una realidad santa en donde Dios realmente está presente con su pueblo. Por eso necesitas leer la Biblia a diario, no solo por su contenido, sino porque a través de la palabra el Señor está presente contigo. Por eso es importante la predicación de la palabra domingo tras domingo en el día del Señor, porque de una forma Él está más especialmente presente en su palabra y en las ordenanzas a través de la iglesia. Por eso es que si quieres consolación, hermano, la palabra debería estar al centro de nuestras vidas. Iglesia, se han acabado los piadosos en nuestra generación. Pero sabemos que Jehová se levantará a salvar. Mientras tanto, no tienes que vivir sin consolación. Puedes vivir este desierto. Puedes vivir este peregrinar tomando de la palabra viva de Dios para tu corazón. Haz de la palabra de Dios el consuelo de tu alma, pues para eso te la dio. Que el Señor nos ayude a poner suma atención a su santa palabra, porque es el medio por el cual nos consuela, hermano. La razón por la que debes leer diario tu Biblia no es para cumplir el checklist, es para la consolación de tu alma. La razón por la cual debes procurar memorizar la palabra de Dios no es para demostrar cuánto sabes, es para poder tener consolación. Hermano, en el día de la obscuridad, leer la palabra es bastante difícil. Pero si tu corazón está saturado con esta, podrás ser consolado. Amado hermano, en este mundo lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Estás sufriendo, amado hermano, estás herido. Ve a las corrientes de agua viva para consolar tu corazón. Ve a la palabra viva, porque sus promesas te consuelan y su presencia es a través de ella. Que Dios consuele a su pueblo, y más sabiendo y recordando el propósito de la cena del Señor: predicarnos y unirnos espiritualmente a Cristo por medio de ella. Que el Señor consuele a su iglesia a través
del Evangelio visible. Ya escuchamos el Evangelio predicado. Ahora gocemos el Evangelio representado. Pidamos a Dios su bendición.